en términos de la salud mental, bueno, pues hay que hablar del Alzheimer. Por supuesto que hablaremos del Alzheimer. Doctora, qué gusto saludarte, bienvenida. Bien hallado, Mariano. Bien encontrado. Así es. Cuando bien la ve hallado. usted. Tú y todos los radioescuchas que nos hacen favor de escuchar. Y hoy que estábamos comentando tú y yo sobre esto del Alzheimer, si me permites, me gustaría compartir con ustedes, pues más que una anécdota, porque es una historia real, algo que nos puede dar luz sobre lo que es el potencial de nuestra mente y la prevención sobre el deterioro que muchas veces puede padecer. Un periodista cruzaba por un pueblito de los Estados Unidos, de esos pueblitos tan chiquitos, que si parpadeas ya no lo viste, porque tenía las 4 esquinas: la gasolinera, el banco, la tiendita y la farmacia. Y la farmacia, exactamente. Pero resulta que se detuvo porque quería comprar algo, y en la tiendita, pues donde se vendía de todo, incluyendo licores, estaba él preguntando por algo cuando entró una religiosa vestida con su hábito. Y le preguntó al dependiente: ¿tiene usted una botella de champán, por favor? Y el periodista la observó, y efectivamente el que atendía la tiendita pues le da la botella de champán a la monjita, y se queda como sorprendido, lo cual le lleva en un momento determinado a preguntarle al dependiente: oiga, ¿que aquí es común que vengan las monjas a comprar licor? Le dice: bueno, seguramente es que hay una en la comunidad que está cumpliendo 100 años. ¿Cómo? Así que, si quiere, vaya usted e investigue. Pero cumplen 100 años, dice, y un montón. Así que el periodista fue al convento, tocó la puerta, lo atendió la superiora cuando lo solicitó, y la superiora le explicó que efectivamente es una casa de retiro para las monjas de Notre Dame, que se habían dedicado a la educación toda la vida, y que cuando una cumplía 100 años, pues le decían: ¿qué se te antoja? Y esta monjita había pedido una botella de champán, un vestido rojo y unos zapatos de tacón. Este hombre publicó su historia en un periódico del estado de Minnesota, y el doctor Snowdon, de la Universidad de Rochester en Minnesota, lo leyó con atención y se desplazó al conventito de monjas retiradas. Se encontró con una comunidad donde el promedio de edad era de 98, 100 años. Había religiosas de 105, 107 y había, por supuesto, más jóvenes de 80, ¿verdad? Se convirtió esto en un centro de donación de cerebros, porque él le solicitó a las monjitas que, si no le eras inconveniente, que les donaran el cerebro cuando fallecieran, y así fue. Pero lo interesante es que Snowdon hizo una investigación para ver, había poco Alzheimer en el convento, muy pocas religiosas con el problema, y empezó a hacer un estudio de qué hacían estas monjitas para conservarse tan bien. Resulta que las monjitas, aparte de sus oraciones y de todo lo que un convento exige normalmente, hacían ejercicio físico. Tenían una cancha pequeñita de básquetbol que se llama básquetbol geriátrico. Hacían ejercicio físico. Todos los días tenían, de lunes a viernes, a alguien invitado de algún centro de estudios que les daba algún curso sobre política exterior, sobre la situación en Irak, algo. Y al llegar el fin de semana, las monjitas se reunían y tenían que escribir un documento como resumen de lo que habían aprendido, y si era necesario, le llegaron a enviar cartas al presidente de los Estados Unidos exponiendo su punto de vista respecto a la situación política o a la situación internacional. Pero vamos a lo más importante. Snowdon hizo un historial y encontró pues un centro que le ayudaba mucho a investigar, porque había hermanas gemelas, mellizas, las 2 monjas. Y resulta que una tenía Alzheimer y la otra no. Entonces empezó a investigar. Bueno, aquí tenemos 2 personas que nacieron de los mismos padres, vivieron la misma infancia, estudiaron en la misma escuela, comieron de la misma manera, eligieron una vocación en común, se dedicaron a un trabajo semejante que era la educación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué en una sí y en otra no? Y cuando empiezan a hacer una revisión de la vida de estas personas, la única diferencia, Mariano, y ojo, queridos amigos, la única diferencia era que en aquello que ellas habían escrito
cuando habían ingresado al convento, porque normalmente se les pide que hagan una especie de autobiografía, la autobiografía de ellas era diferente la una a la otra. Una era muy negativa y la otra era muy positiva. Una, a pesar de tener los mismos padres, el mismo hogar, la misma educación, la misma alimentación, la misma escuela, una mencionaba a sus padres como casi tiranos, mencionaba a la escuela como una tortura, consideraba que no había sido favorecida por la vida, mientras que la otra consideraba que sus padres habían sido estrictos, pero la formaron en la fortaleza, que la escuela le había enseñado el valor de la disciplina y que agradecía a la vida todas las oportunidades que se les había dado. Resulta, y esto es muy importante, Mariano, que la única variable diferente entre una y la otra era la perspectiva que tenían de la vida. Su actitud. Su actitud. Y la que tenía una actitud positiva era la que se había conservado sana. Esto, queridos amigos, no lo dice Rosita. Esto está escrito en los libros del Dr. Snowdon, reconocido como uno de los más estudiosos del Alzheimer. Entonces, si nosotros realmente queremos prevenir nuestra salud mental, sabemos que la nutrición es importante, el ejercicio físico es importante, las buenas relaciones que nutren son importantes. El aprendizaje constante, esta es una clave fundamental. Hay que estar aprendiendo constantemente cosas nuevas. No se trata nada más de repasar lo que ya sabemos, sino aventurarnos a nuevos caminos. Y por supuesto, ser positivos. Una actitud positiva hacia la vida, como lo dice el doctor Snowdon, es tal vez el mayor preventivo que tenemos para ese tipo de deterioros. Me parece que no hay nada más que agregar a esta brillante exposición que nos compartiste, Rosita. Y en todo caso, yo solo les pediría que traten de llevársela hoy a la cama, que traten de pensar eso antes de dormir y traten de modificar algún hábito, alguna manera de ver las cosas y una forma de pensar, empezar a leer algo nuevo, aprender algo nuevo, paso a pasito. Pequeños cambios, pero que sean cambios muy significativos. Y siempre es un buen momento para empezar. Rosita, como siempre, 1,000,000 de gracias. Las gracias a ti, las gracias al público. Y recordemos, nuestra visión de la vida nos determina porque somos lo que pensamos.